través de nuestra plataforma de Telegram, @primerapagina.gb, a su entera disposición ahora que entramos en nuestro segmento de entrevistas, esta jornada conversando con el diputado Roy Daza, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior. Gracias por estar. Muy buenos días y muchas gracias. A usted por acompañarnos a escasos días, a solo 2 días del 10 de enero, esa fecha donde, bueno, se tiene prevista, por supuesto, lo que va a ser la juramentación del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea, que ya está convocada con bastante anticipación y de la que tanto en el plano nacional como en el plano internacional hay expectativas sobre el impacto de lo que va a ocurrir y de lo que será este nuevo periodo constitucional que comienza para el Ejecutivo este 10 de enero. Mira, el viernes a las 12 del día hay un acto constitucional. De los pocos que textualmente están en nuestra Constitución. Precisamente, una cosa extraña, desde que en una Constitución haya tal precisión. Lo hay con respecto a la Asamblea Nacional y lo hay con respecto al presidente de la República. Obviamente, porque son los dos poderes más importantes, de mayor peso, desde el punto de vista de las decisiones que toman. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí lo que se va a hacer es confirmar una decisión del pueblo venezolano el 28 de julio. Y además es también la parte final de un proceso en el cual una facción política del país que fue a las elecciones ha pretendido asaltar el poder por la vía del golpe de Estado. Esa es la situación. Eso se expresó el 29, se expresó el 30 y ha venido teniendo sucesivos acontecimientos que van a culminar en una derrota realmente catastrófica para ese sector, porque yo no creo que de esta se puedan levantar de nuevo, ¿no? Sinceramente creo que van a llegar a un punto donde va a quedar totalmente aislado en la política del país. Llegamos a este punto con un sector político que reclama que el resultado del 28 no es el que dicen, que lo que va a ocurrir más bien va a generar un conflicto porque, bueno, eso no fue lo que pasó el 28, dicen en algunos sectores de oposición. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que en Venezuela, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, yo sí creo que en Venezuela hay oposición. Hay la oposición, no solamente la oposición de los partidos políticos de oposición, que los hay, claro, que tienen, digamos, distintas modalidades desde el punto de vista de su afiliación ideológica, de su cultura política, de su trayectoria. Son distintos. Pero este factor, a que yo no lo llamo oposición, porque para mí es una facción de carácter de ultraderecha, eso no es oposición. Eso no es oposición porque no actúa frente y con respecto a las leyes de la República. Si el ex candidato de la ultraderecha estuviera sujeto a un plan, digamos, desde el punto de vista constitucional y legal, se hubiera presentado ante el Consejo Nacional Electoral a hacer los reclamos que él dice que existen, ¿no? En su fantasía un poco extraña, o se hubiera presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando fue convocado, creo que 3 veces, y sencillamente no lo hizo. Y no lo hizo por una muy clara razón. Es decir, si no tiene los votos y no tiene las pruebas de lo que está diciendo, no te presenta. Ahora, si le dices a la Fuerza Armada, le dices al pueblo venezolano que se insubordine contra las instituciones de la democracia venezolana. Es decir, la mejor demostración de lo que pasó en este periodo electoral la ha dado el propio ex candidato, que no solamente es que no se presentó, es que después se descubre que del mismo día 28 estaba metido en una embajada. Yo siempre he dicho a la gente que dice que él va a regresar, y dice, bueno, si va a regresar, yo no sé si va a regresar o no va a regresar, pero en todo caso, la pregunta que yo hago es lo siguiente: ¿y para qué se fue? Es decir, si tú fuiste electo, tú precisamente entonces te quedas, ¿verdad? Te quedas luchando tu gestión, no, ese señor se metió el mismo día 28 a una embajada, dicho por el canciller de los Países Bajos. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el canciller de los Países Bajos. Claro. Y además después se metió en la embajada de España a hacer eso. Entonces, yo creo que lo que se está cayendo es la careta
de una tramoya y de una patraña política que no tiene sentido, que lo que busca es la desestabilización del país y que sencillamente el viernes va a ser derrotada. Va a ser derrotada por un acto constitucional. Todo esto, ¿cómo resuelve el clima político de Venezuela? Porque todos estos hechos que detalla nuestro invitado, el diputado Roy Daza, bueno, se da en un contexto donde la oposición denuncia persecución, donde dicho por el mismo gobierno, después del 28 de julio hubo en el país más de cerca de 2.000 personas detenidas y continúan algunas detenciones también. Porque hubo unos hechos. Hablamos de eso al regreso de la pausa. Bueno, cómo no. Roy Daza con nosotros en estudio, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior en la Asamblea Nacional, 6:57 minutos. Recuerden que ustedes participan, @primera página.